Antes de comenzar con este video, quiero hacerte una pregunta. ¿Quieres seguir recibiendo contenido que realmente te ayude a mejorar tu vida, a desarrollar tu inteligencia y a tomar mejores decisiones? Si tu respuesta es sí, entonces suscríbete al canal ahora mismo. Activa las notificaciones y deja tu like. Así nos ayudas a seguir creciendo y a que este contenido llegue a más personas. Comencemos. Las personas inteligentes entienden que hay cosas que deben mantenerse en privado. No se trata de desconfianza ni de arrogancia, sino de estrategia y protección personal. En un mundo donde las redes sociales exponen cada aspecto de la vida de las personas, donde todos parecen compartir sus éxitos y fracasos sin filtro, aquellos que realmente entienden cómo funciona el mundo saben que la discreción es una herramienta de poder. No todo debe ser revelado. Hay información que, cuando se comparte con las personas equivocadas, puede volverse en tu contra. Stephen Hawking, uno de los científicos más brillantes de la historia, entendía esto, no porque viviera oculto, sino porque su vida era una prueba de que el conocimiento, la prudencia y la inteligencia van de la mano con la manera en que administramos lo que revelamos a los demás. Las palabras tienen poder, pero las acciones lo tienen aún más. En la vida, muchas personas te dirán lo que quieres escuchar. Habrá promesas, discursos motivadores y palabras cargadas de emoción. Pero lo que realmente define a una persona no es lo que dice, sino lo que hace. Las personas inteligentes no se dejan llevar por discursos vacíos, observan, analizan, entienden que el verdadero carácter de alguien se revela en los momentos difíciles, no en los fáciles. La gente no decide su futuro de un día para otro. Son sus hábitos diarios los que determinan el camino que tomarán. Una persona sabia piensa antes de hablar, pero una persona aún más sabia piensa incluso antes de pensar. Es decir, antes de reaccionar, analiza. No actúa por impulso. Y antes de continuar con este video, déjame recordarte algo importante. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Dale al botón de suscribirse, deja tu like y comenta aquí abajo qué opinas sobre lo que hemos hablado hasta ahora. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas como tú que buscan mejorar su vida y su mentalidad. Sigamos. Mi padre solía decir, no levantes la voz, mejora tu argumento. No es necesario gritar para tener razón. No es necesario imponer para convencer. La inteligencia está en la argumentación, en la manera en que exponemos nuestras ideas sin necesidad de confrontación. Dos herramientas poderosas pueden ayudarte a evitar muchos problemas en la vida: el silencio y la sonrisa. Con una sonrisa puedes resolver problemas sin necesidad de palabras. Con el silencio puedes evitar problemas antes de que siquiera comiencen. La gente inteligente sabe cuándo hablar y cuándo callar. Hay momentos en los que es mejor observar y no intervenir. Si alguna vez notas que alguien te está evitando, no insistas. No busques una explicación. No persigas a esa persona. No trates de aferrarte a una relación que claramente está desvaneciéndose. Algunas personas sufren en silencio, y la vida nos ha enseñado que incluso aquellos que dicen que el destino está escrito y que no podemos cambiarlo, todavía miran a ambos lados antes de cruzar la calle. Esto nos demuestra que, aunque pensemos que todo está determinado, nuestras decisiones siguen teniendo un impacto. Si un camino se cierra, otro se abrirá. Si una oportunidad se pierde, otra surgirá. No tengas miedo de empezar de nuevo. Esta vez no estás empezando desde cero. Estás comenzando con la experiencia adquirida. Las reglas existen por una razón, pero si sigues las pequeñas reglas correctamente, algún día podrás romper las grandes. La diferencia entre alguien que
alcanza sus sueños y alguien que nunca los ve materializarse es el miedo al fracaso. Solo hay una cosa que hace que un sueño sea imposible de alcanzar: el temor de intentarlo y fallar. Las personas inteligentes saben que la fortaleza no está en la agresividad ni en la impulsividad, sino en la calma. Una persona salvaje con una mente tranquila puede lograr cualquier cosa. Los hijos no siguen consejos, siguen ejemplos. Si quieres que alguien aprenda de ti, muestra con tus actos lo que quieres enseñar. Nunca finjas que te importa a alguien si en realidad no lo sientes. Fingir interés es una de las formas más bajas de hipocresía. Si dejas de preocuparte por alguien, es porque descubriste que esa persona no valía tu esfuerzo. Y recuerda esto: cuando algo se va de tu vida, algo mejor siempre está por venir. Si has llegado hasta este punto del video, significa que esta información realmente te está aportando valor. Y si es así, quiero pedirte algo. Dale like a este video y deja un comentario con la frase "La inteligencia está en la discreción". Eso nos ayuda a que el algoritmo de YouTube recomiende este contenido a más personas que lo necesitan. Sigamos. Para tener éxito en la vida, hay una regla fundamental: nunca te mientas a ti mismo. Puedes engañar a los demás, pero no a tu propia conciencia. Un momento de paciencia en medio de la ira te ahorrará 100 momentos de arrepentimiento. Muchas veces nos dejamos llevar por la emoción del momento, decimos cosas de las que después nos arrepentimos, tomamos decisiones apresuradas que nos cuestan caro. La verdadera inteligencia está en saber cuándo esperar, cuándo actuar y cuándo retirarse. Una cara hermosa no significa nada si el corazón es feo. La apariencia puede atraer, pero el carácter es lo que define a una persona. Una verdad dolorosa es siempre mejor que una mentira disfrazada. Ama a todos, pero confía en pocos. La gente hermosa no siempre es buena, pero la gente buena siempre es hermosa. Y el dinero, aunque es un simple material, tiene el poder de revelar la verdadera naturaleza de las personas. No es el dinero el problema, sino lo que las personas hacen cuando lo tienen o cuando lo necesitan. No seas un mendigo de amor. No busques atención de quienes no están dispuestos a dártela. Sé un donante de amor, pero no dejes que los demás se aprovechen de tu bondad. Gasta tu tiempo con aquellos que te aman incondicionalmente, no con quienes solo te buscan cuando les conviene. El mayor regalo que puedes darle a alguien es tu tiempo, porque el tiempo es lo único que no puedes recuperar. La vida es un reflejo de lo que das. Lo que envías al universo vuelve a ti. Lo que siembras, cosechas. Lo que das, recibes. Lo que ves en los demás, existe en ti. Si quieres una vida mejor, comienza por cambiar tu forma de pensar. Una mente negativa nunca te dará una vida positiva. La honestidad es el primer capítulo en el libro de la sabiduría. Cualquiera puede decir que le importa, pero la verdadera prueba está en las acciones, no en las palabras. Las personas inteligentes no comparten todo con el mundo. Hay 3 cosas que siempre mantienen en privado. 1. Su situación financiera. No importa cuánto dinero tengas o cuánto estés ganando. Hablar de ello puede atraer envidia, problemas y expectativas innecesarias. 2. Sus metas personales. Compartir tus planes antes de que se concreten puede generar presión externa y distracciones innecesarias. 3. Sus luchas y fracasos. No porque deban avergonzarse de ellos, sino porque compartirlos con las personas equivocadas puede traer más obstáculos en lugar de apoyo. La vida es una constante prueba de resistencia, y aquellos que logran destacar no son necesariamente los más talentosos o los más afortunados, sino los que entienden cómo moverse estratégicamente. A lo largo de la historia, hemos visto cómo las personas más exitosas han sido, en su mayoría, reservadas con ciertos aspectos de su vida.
No es casualidad. Mantener el control de la información que compartes te da una ventaja sobre quienes revelan demasiado. Es una cuestión de poder. La discreción no significa aislamiento, sino inteligencia. ¿Cuántas veces has visto a alguien compartir sus planes con entusiasmo solo para ver cómo esos mismos planes nunca se concretan? ¿Cuántas veces una idea prometedora se ha desvanecido porque fue expuesta a la crítica y la negatividad demasiado pronto? Cuando compartes en exceso, abres la puerta a la duda, a la envidia y a la influencia externa. Por eso, las personas inteligentes mantienen sus metas personales en secreto hasta que las han logrado. No porque no quieran inspirar a otros, sino porque saben que los resultados hablan más fuerte que las palabras. Lo mismo ocurre con los fracasos y las dificultades. Habrá momentos en los que te enfrentes a desafíos inmensos, en los que sentirás la necesidad de buscar apoyo en los demás. Y sí, hay personas que estarán ahí para ayudarte genuinamente, pero también habrá quienes usen tu vulnerabilidad en tu contra. Las personas inteligentes entienden esto y, por eso, manejan sus luchas en privado. No buscan compasión ni validación externa. Saben que el verdadero crecimiento ocurre en silencio, cuando nadie está mirando. En el mundo de hoy, donde todo parece girar en torno a la imagen que proyectamos, la gente cree que compartir cada aspecto de su vida es necesario para ser relevante. Pero la verdad es que la gente más influyente no es la que habla de sus éxitos, sino la que los demuestra. No necesitas anunciar cada paso que das. No necesitas la aprobación de los demás para saber que estás avanzando. Tu progreso no depende de la opinión de nadie más. Si observas a las personas que realmente han dejado una huella en el mundo, notarás que muchas de ellas practicaban la discreción de manera casi obsesiva. Grandes empresarios, artistas, científicos y líderes han comprendido que hablar demasiado sobre lo que están haciendo no solo les resta energía, sino que también los expone a críticas innecesarias. La gente tiende a cuestionar lo que no entiende. Cuando compartes demasiado, invitas a que otros interfieran con sus dudas, sus miedos y sus propias inseguridades. Stephen Hawking solía decir que el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. Y en la era de la información, esta frase nunca ha sido más cierta. Muchas personas creen saberlo todo, creen tener todas las respuestas, pero en realidad están atrapadas en sus propias limitaciones. Es por eso que las personas inteligentes no discuten con cualquiera. No pierden su tiempo tratando de convencer a los que no quieren escuchar. Prefieren demostrar con hechos lo que otros intentan probar con palabras. El problema de compartir demasiado no es solo que te vuelves vulnerable, sino que también puedes empezar a dudar de ti mismo. Cuando expones tus planes y recibes demasiadas opiniones, puedes terminar confundido, dudando de tu propio camino. No todos tienen la misma visión que tú. No todos pueden ver lo que tú ves. Y si permites que sus miedos y limitaciones influyan en ti, puedes terminar abandonando algo que tenía un gran potencial solo porque alguien más no lo entendió. La vida es más simple cuando dejas de intentar explicarte a todo el mundo y simplemente haces lo que sabes que es correcto para ti. No necesitas justificarte. No necesitas la aprobación de nadie más que la tuya. Y cuando aprendes a moverte en silencio, con determinación y enfoque, descubres que logras mucho más con menos distracciones. Las personas inteligentes entienden que hay batallas que se pelean en privado, que hay cosas que no necesitan ser anunciadas, sino simplemente hechas. La paciencia, la estrategia y la discreción son herramientas poderosas que pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso.
Y lo más importante, comprenden que el verdadero poder no está en lo que los demás piensan de ellos, sino en lo que ellos piensan de sí mismos. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de compartir cada detalle de tu vida, recuerda esto: hay cosas que son más valiosas cuando permanecen en privado. Tus planes, tus luchas y tus logros son tuyos, y no necesitas la validación de nadie para hacerlos realidad. El silencio no es debilidad, es inteligencia en su forma más pura. Si este video te ha hecho reflexionar, recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tu comentario. Así nos aseguramos de que este mensaje llegue a más personas. Y recuerda, la inteligencia no está en lo que dices, sino en lo que haces con lo que sabes. Nos vemos en el próximo video.